Hay 8 objetos, 8 lugares, 8 anomalías repartidas por el planeta que no deberían existir. Y no te lo digo como metáfora, te lo digo en el sentido más literal y más perturbador posible. Según todo lo que la ciencia oficial da por sentado sobre el origen de la civilización humana, ninguno de estos hallazgos debería estar aquí. Y sin embargo, están. Están en museos. Están en colinas de Indonesia, en altiplanos bolivianos, en turberas rusas, en criptas egipcias. Llevan décadas siendo estudiados, medidos, fotografiados y debatidos. Y nadie, absolutamente nadie, tiene una respuesta satisfactoria. Mi nombre es Señor Curioso. Y si acabas de llegar a este canal, quiero que sepas que lo que hacemos aquí no es entretenimiento de consumo rápido. Esto es una búsqueda de lo que realmente ocurrió, de lo que nos han contado que ocurrió y del abismo que separa ambas versiones. Si eres de las personas que sienten que la historia oficial siempre tiene demasiadas respuestas perfectas para preguntas demasiado complicadas, este es tu sitio. Suscríbete, no porque lo diga yo, sino porque en algún lugar dentro de ti ya sabes que hay algo más, y este canal es donde ese algo más tiene nombre. Bien, vamos al principio, porque todo lo que voy a contarte hoy comparte una característica que me obsesiona desde hace años. Cada uno de estos hallazgos, por separado, podría explicarse, podría descartarse como error de datación, como coincidencia geológica, como malinterpretación cultural. Pero juntos forman un patrón. Y ese patrón apunta a una posibilidad que la academia lleva décadas intentando no pronunciar en voz alta. Que alguien estuvo aquí, antes que nosotros. Que algo se perdió. Y que la historia que nos enseñaron en el colegio es, en el mejor de los casos, incompleta. Empecemos por Alemania, por una colina. Por un disco de bronce que salió a la luz de la manera más sórdida posible, y que terminó sacudiendo los cimientos de la arqueología europea. Corre el año 1999. Las autoridades alemanas reciben un soplo. Alguien está intentando vender una pieza arqueológica a través de los canales más oscuros del mercado ilegal de antigüedades. La operación se organiza con sigilo. La cita se fija en un hotel de Basilea, Suiza. Los agentes están en posición. Y cuando el intercambio está a punto de completarse, entran. Lo que recuperan esa noche no es solo una pieza robada. Es el artefacto europeo de la Edad del Bronce más importante jamás descubierto. Y también uno de los más perturbadores. El disco de Nebra. Un círculo de bronce de unos 30 centímetros de diámetro, cubierto de incrustaciones de oro. Una esfera solar. Una luna creciente. 32 estrellas. Y entre esas estrellas, un grupo que no está ahí por casualidad. Su posición, su número, su disposición, coinciden de manera exacta con las Pléyades, tal como aparecían en el cielo alrededor del año 1600 a.C. Cuando los investigadores comienzan a analizar el disco con profundidad, lo que encuentran no es un mapa estelar decorativo, es un instrumento funcional, sofisticado, capaz de calcular solsticios, de rastrear el ciclo agrícola, de determinar con precisión el momento exacto en que debía añadirse un mes adicional para mantener sincronizados los calendarios lunar y solar. Estamos hablando de una tecnología astronómica que, según el consenso académico previo al hallazgo, no tenía ningún derecho a existir en la Europa central de esa época. Quiero que entiendas lo que eso significa. Los arcos dorados que flanquean los bordes del disco abarcan exactamente 82 grados. 82 grados es la diferencia precisa entre el punto de salida del Sol en el horizonte durante el solsticio de verano y el punto de salida durante el solsticio de invierno, medida en la latitud exacta donde fue enterrado el disco. Eso no es una aproximación, no es una coincidencia afortunada. Es geometría astronómica intencionada, grabada en metal hace más de 3.600 años, por una cultura a la que la historia oficial había relegado a los márgenes de la civilización. Piénsalo un momento. En el mismo periodo en que los grandes imperios de Oriente Próximo construían sus cosmologías y sus calendarios sobre siglos de observación documentada, en el corazón de la Europa que supuestamente todavía vivía en la periferia oscura del mundo conocido,
Alguien estaba mirando el cielo con una precisión que no se debería volver a ver en ese continente en otros 1000 años. El disco fue rastreado hasta un yacimiento clandestino en el monte Mittelberg, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Había sido enterrado junto a espadas, hachas y brazaletes de bronce. Su contexto era una especie de depósito ritual, una ofrenda deliberada. Alguien tomó este instrumento astronómico extraordinario y lo enterró. Y no lo hizo al azar. El lugar de enterramiento coincide con puntos de observación desde los cuales el disco funcionaba como herramienta de referencia para alinear su posición con determinados horizontes estelares. La pregunta que nadie responde de manera satisfactoria es esta: ¿de dónde venía ese conocimiento? ¿Quién se lo enseñó a quién? ¿Y por qué, una vez enterrado, no hubo continuación? ¿Por qué ese nivel de comprensión astronómica parece aparecer de la nada y desaparecer con la misma brusquedad? El disco de Nebra descansa hoy en el Museo Estatal de Prehistoria de Halle. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sigue siendo para muchos investigadores una pregunta sin respuesta satisfactoria. La primera, ¿por qué hay 7 más? Y cada una es más inquietante que la anterior. En 1853, el arqueólogo británico Austen Henry Layard llevaba meses excavando entre las ruinas del antiguo Nimrud, en el corazón de lo que hoy es Irak. Ya había hecho historia. Los toros alados con rostro humano que custodiaban los palacios asirios, los relieves que representaban batallas de hace 3000 años. Layard era un hombre difícil de sorprender, y aún así, una tarde, entre el polvo y los escombros, sacó a la luz un objeto que lo dejó sin palabras. Era una lente. Un óvalo de cristal de roca pulido con una precisión que no encajaba con nada de lo que rodeaba. Unos 3,5 centímetros de diámetro, perfectamente tallado, con propiedades ópticas obvias y deliberadas. No era una cuenta decorativa, no era un amuleto, era exactamente lo que parecía: una lente óptica. El tipo de objeto que, según los libros de historia, no debería haber existido hasta que los artesanos neerlandeses inventaron el vidrio óptico pulido en el siglo XVI de nuestra era. El palacio donde fue encontrada se abandonó aproximadamente en el año 700 a.C. La lente de Layard, como se la conoce, o también lente de Nimrud, antecede en más de 2000 años a la invención oficial de la óptica de precisión. Hoy descansa en el Museo Británico, donde sus cartelas la describen con suficiente ambigüedad como para que ningún visitante casual se pregunte demasiado. Pero hay investigadores que sí se han preguntado. Y lo que encontraron cuando miraron con atención al registro histórico asirio es algo que desafía la lógica de la cronología convencional. El profesor Giovanni Pettinato, de la Universidad de Roma, realizó un análisis óptico detallado de la lente y llegó a una conclusión que levantó ampollas en los círculos académicos. El objeto era funcionalmente capaz de actuar como parte de un sistema óptico más amplio, no como lente de aumento aislada, sino como componente de un instrumento de observación, un telescopio rudimentario, o al menos algo que lo precede, y que funcionaría bajo los mismos principios físicos. Lo que Pettinato señaló a continuación fue lo que verdaderamente encendió el debate. Los registros astronómicos asirios, documentos que los historiadores llevan décadas traduciendo y catalogando, contienen referencias a 4 lunas de Júpiter. 4. Las mismas 4 que Galileo describió con asombro en 1610, cuando apuntó su telescopio al cielo por primera vez en la historia documentada de la ciencia occidental. Lunas que son completamente invisibles a simple vista, bajo condiciones normales. Lunas que no deberías poder ver sin un instrumento de óptica de precisión. Si los asirios las vieron, algo utilizaron para verlas. El argumento contrario más popular es que la lente no era un instrumento óptico, sino una herramienta para concentrar luz solar y encender fuego. Es posible. Técnicamente, una lente biconvexa puede hacer eso. Pero una lente pulida con esa calidad resulta enormemente cara de producir solo para encender hogueras, cuando materiales más simples hacen exactamente lo mismo con mucho menos esfuerzo. Y entonces llega lo que convierte este asunto en algo imposible de ignorar. La lente de Nimrud no está sola. El arqueólogo Rolf Willack pasó años catalogando lentes antiguas en colecciones museísticas de todo el mundo.
Revisó más de 450 piezas procedentes de sitios arqueológicos en Creta, Egipto, Cartago, Grecia continental. Algunas datan de la Edad del Bronce. Su conclusión, publicada con toda la seriedad que exige el ámbito académico, fue que muchas de esas piezas eran funcionalmente ópticas, no perfectas según estándares modernos, pero capaces de producir ampliación. El mundo antiguo estaba mirando el cielo con instrumentos que no se supone que debían existir, y si estaba mirando el cielo con ese nivel de precisión, la pregunta que sigue es, ¿qué más vio? ¿Y qué hizo con lo que vio? Esa pregunta nos lleva a Egipto, a un templo, a unas criptas y a un misterio que los ingenieros y los arqueólogos llevan décadas mirándose sin saber quién tiene razón. El templo de Hathor en Dendera es uno de los complejos religiosos mejor conservados de todo el Egipto antiguo. Sus muros están cubiertos de relieves tallados con una profusión y una precisión que sigue maravillando a los visitantes. Pero en las criptas inferiores, en las cámaras más cerradas del complejo, hay una serie de representaciones que llevan décadas generando una controversia que la egiptología oficial ha intentado cerrar sin demasiado éxito. Los relieves muestran objetos alargados, con forma de bulbo, que se estrechan hacia un extremo. Dentro de cada uno de ellos hay una serpiente que recorre todo su interior de extremo a extremo. Los bulbos descansan sobre pedestales que tienen una geometría particular. En la base de algunos hay lo que parece ser un cable o cordón entrelazado. En uno de los relieves, una figura humana se sitúa junto al objeto en una postura que, si lo vieras sin contexto histórico, interpretarías de inmediato como alguien manejando un equipo eléctrico. Cuando el ingeniero eléctrico austriaco Walter Garn estudió estos relieves en la década de los 90, construyó una réplica física basándose exclusivamente en las proporciones y la geometría de las tallas. Lo que obtuvo fue un tubo de Crookes funcional, una forma primitiva de lámpara de plasma que produce una emisión de luz tenue cuando se electrifica. La réplica funcionó. La egiptología oficial tiene una respuesta preparada. Las serpientes representan a Wayet, la diosa cobra. Los pedestales son elementos del ritual estándar. Las formas alargadas son convenciones iconográficas de la tradición religiosa egipcia. No son bombillas, son símbolos. Y la tentación de proyectar tecnología moderna sobre el arte antiguo es, advierten con razón, una trampa metodológica en la que es fácil caer. Tienen razón en eso. El arte simbólico antiguo es denso, polivalente, y está lleno de formas que pueden parecerse a cosas modernas sin serlo. Aceptado. Pero entonces queda el otro problema, el que la teoría eléctrica fue en parte diseñada para resolver. Porque el interior de las cámaras de Dendera, incluyendo las criptas donde están estas tallas, presenta una característica que no cuadra con ninguna explicación sencilla. Los techos están limpios, no hay hollín, no hay residuo de combustión, no hay la menor traza de que en esas estancias se haya usado jamás iluminación de llama abierta de manera sostenida. Y esto es un problema genuino, porque esas cámaras son espacios profundos, confinados, alejados de la luz natural, con decoración pintada en cada centímetro de sus superficies. Pintarlas requirió iluminación, mantenerlas requirió iluminación, simplemente circular por ellas requirió iluminación. Horas, días, años, décadas de trabajo en espacios sin ventilación natural. Las antorchas de aceite dejan hollín en cuestión de horas. Las velas de sebo también. Cualquier fuente de luz basada en combustión deja una firma química inconfundible en las superficies que rodea. En Dendera, esa firma no está. Los egiptólogos proponen espejos. Una cadena de superficies reflectantes que conduzca la luz solar desde el exterior hacia las profundidades del complejo. Es técnicamente posible, pero nadie ha demostrado que funcione a esa escala. Nadie ha replicado el sistema completo de manera convincente. Y mientras tanto, los techos siguen limpios, y las serpientes dentro de los bulbos siguen mirando desde las paredes. Lo que hace que Dendera sea tan difícil de dejar atrás no es un solo detalle. Es la combinación. Las representaciones, los techos limpios y el patrón más amplio que estamos viendo en este video. El patrón de conocimiento técnico sofisticado
apareciendo en el mundo antiguo sin precedente claro, sin cadena de desarrollo visible, como si algo o alguien hubiera acelerado el proceso. Pero si quieres ver dónde ese patrón alcanza su forma más física, más pesada, más imposible de ignorar, tienes que ir a Bolivia, a casi 4.000 metros de altitud, a un lugar que ni siquiera los ingenieros más escépticos pueden explicar con las herramientas que tenemos. Puma Punku, la Puerta del Puma. En el altiplano boliviano, dentro del complejo arqueológico de Tiwanaku, hay un campo de bloques dispersos que parece el resultado de alguna catástrofe violenta e incomprensible. Y lo es. En algún momento del pasado, lo que fuera que estuvo en pie aquí fue destruido con una fuerza que lanzó bloques de cientos de toneladas como si fueran fragmentos de cerámica. Pero antes de la destrucción, alguien construyó algo que no debería haber podido construirse. Los bloques de Puma Punku están hechos de dos materiales principales, arenisca roja y andesita, una roca volcánica cuya dureza supera a la del granito. El bloque más grande que se conserva en el sitio pesa una estimación de 440 toneladas. La cantera de andesita más cercana está a 90 kilómetros de distancia, al otro lado del lago Titicaca. No hay registro de cómo llegaron hasta aquí. No hay tradición oral que lo explique, no hay herramienta identificada que lo haya hecho posible. Pero el traslado, por increíble que sea, es casi secundario cuando examinas lo que se hizo con las piedras una vez que llegaron. Los bloques H de Puma Punku, llamados así por su perfil en sección transversal, presentan unas características de corte que siguen dejando perplejos a los ingenieros y maquinistas de precisión que los estudian. Los bordes son rectos con una regularidad que desafía la explicación. Los ángulos son exactos. Los agujeros perforados son perfectamente circulares y completamente perpendiculares a la superficie, algo que con herramientas manuales y sin una guía mecánica de precisión resulta extraordinariamente difícil de conseguir. Las ranuras que recorren algunos bloques tienen una sección transversal constante a lo largo de toda su longitud, como si hubieran sido producidas por una cuchilla guiada por plantilla, no por un cincel manejado a mano. Cuando especialistas en mecanizado precisión visitan el sitio, lo que dicen de manera consistente es que replicar esos cortes hoy, con herramientas de diamante y maquinaria moderna, sería un reto considerable. Hacerlo con herramientas de bronce y martillos de piedra, que es lo que la arqueología ortodoxa asigna a los constructores de Tiwanaku, es algo diferente. Porque el bronce, sometido a la andesita, pierde. La diferencia de dureza entre ambos materiales es un hecho físico, no una cuestión de interpretación. El bronce no corta andesita limpiamente. Punto. Los defensores de la historia convencional señalan con razón que la cultura Tiwanaku era todo menos primitiva. Construyeron sistemas agrícolas elevados sobre el altiplano que siguen siendo objeto de estudio por su eficiencia. Tenían comercio a larga distancia. Tenían urbanismo complejo. No eran tribus sin sofisticación. Pero la sofisticación cultural no cambia la física de los materiales. No hace que el bronce corte el granito de manera limpia. No explica cómo se movieron bloques de 400 toneladas a través de un lago de altitud sin ningún rastro del método. Y entonces está la destrucción. Puma Punku no fue abandonado, fue arrasado. Los bloques no cayeron por deterioro gradual, fueron violentamente desplazados. Algo ocurrió aquí, algo de una escala y una intensidad que no se explica fácilmente con causas naturales ordinarias. Y lo que fuera que ocurrió borró también cualquier rastro de quiénes construyeron esto exactamente, cómo lo hicieron y cuánto tiempo les llevó. Lo que queda en el altiplano boliviano son las piezas de un rompecabezas cuya imagen original nadie ha logrado reconstruir. Piedras que no deberían estar allí, cortadas de maneras que no deberían ser posibles, destruidas por fuerzas que nadie ha identificado. Puma Punku es la pregunta más pesada del mundo, literalmente. Pero a 200 kilómetros al sureste de Puma Punku,
En las llanuras volcánicas del altiplano boliviano, hay algo que la mayoría de la gente no conoce y que, en términos de escala, hace que las líneas de Nazca parezcan un boceto de aficionado. Las líneas de Sajama, la red de geoglifos más grande de toda la Tierra. La mayoría de la gente ha oído hablar de Nazca, las figuras gigantes dibujadas en el desierto peruano. Pero las líneas de Sajama se extienden sobre más de 22.000 kilómetros cuadrados del altiplano boliviano. Son miles de líneas. Algunas estimaciones hablan de más de 10.000 trazados individuales irradiando desde sitios sagrados, cruces, capillas e iglesias coloniales, como radios de una rueda inimaginablemente grande. Y son rectas, perfectamente rectas. Eso no suena dramático hasta que entiendes en qué terreno fueron trazadas. El altiplano boliviano no es una superficie plana. Es un paisaje de volcanes, ríos, quebradas, laderas y accidentes geográficos que deberían hacer imposible mantener una línea recta durante kilómetros. Y sin embargo, las líneas de Sajama lo hacen. Cruzan ríos y no se desvían. Suben y bajan laderas y no se doblan. Siguen su rumbo con una precisión que, cuando los investigadores las midieron con instrumentos geodésicos modernos, resultó ser comparable a la que producen los equipos de topografía contemporáneos. Para mantener una línea recta durante kilómetros en ese tipo de terreno, se necesita un método de trazado de larga distancia que no hemos identificado, o una comprensión matemática y geométrica del paisaje que no esperábamos encontrar aquí. Algo que permita saber, desde el inicio de la línea, a dónde irá exactamente cuando llegue al otro lado de una montaña. La explicación oficial es que son caminos rituales, rutas sagradas que conectaban los lugares de culto andino, mantenidas durante generaciones por comunidades como acto de devoción colectiva. Y hay evidencia de eso. Las líneas sí conectan huacas, los espacios sagrados de la tradición espiritual andina. Las crónicas coloniales describen procesiones que recorrían estos trayectos. Es una explicación coherente y no hay razón para descartarla. Pero no responde a la pregunta de cómo. ¿Cómo se trazaron con esa precisión? ¿Cómo se mantuvieron rectas a lo largo de accidentes geográficos que en teoría impedirían verlas en su totalidad desde ningún punto intermedio? ¿Cómo alguien supo, antes de empezar a trazar, que la línea seguiría siendo recta cuando llegara al otro lado del río que no se podía ver desde el punto de inicio? Y luego está la pregunta de cuándo. Las líneas son extraordinariamente difíciles de datar. Algunas conectan con sitios que claramente preexisten a la llegada del cristianismo, sitios sobre los que se construyeron iglesias coloniales en el patrón de sustitución espiritual que era habitual en la evangelización andina. Pero cuánto más atrás se extiende la red original, nadie puede decirlo con certeza. El altiplano no suelta sus secretos fácilmente. Lo que las líneas de Sajama representan es una civilización que miró uno de los paisajes más hostiles y accidentados del planeta y decidió imponer sobre él un orden matemático preciso, a una escala que todavía no ha sido completamente cartografiada. Y lo hizo sin dejar una nota explicativa. Pasemos ahora de los grandes misterios del paisaje a algo más pequeño y más perturbador en su especificidad. Algo que fue sacado del fondo de un río rumano en 1974 y que todavía está esperando que alguien le dé una explicación convincente. Cerca de la ciudad de Aiud, en el centro de Rumanía, un grupo de trabajadores que dragaban el lecho del río Mureș extrajo 3 objetos de unos 11 metros de profundidad. 2 de ellos eran huesos grandes, claramente de un animal de talla considerable. Serían identificados más tarde como restos de mastodonte, el mamífero proboscideo que se extinguió en Europa hace entre 10.000 y 40.000 años. El tercer objeto era otra cosa por completo. Una pieza metálica en forma de cuña, unos 20 centímetros de longitud aproximada, 2 orificios cilíndricos en uno de sus extremos, una hoja plana que se adelgaza hacia el otro. Lo primero que dijeron quienes lo vieron fue que se parecía a la pata de un tren de aterrizaje, a la articulación que conecta un vástago con una superficie de apoyo en un vehículo aeronáutico. La semejanza era demasiado específica para ser cómoda.
El objeto fue enviado al Instituto de Arqueología de Cluj-Napoca para su análisis. Los resultados metalúrgicos llegaron y produjeron exactamente el tipo de silencio incómodo que este tipo de hallazgos suele generar. La pieza estaba compuesta de una aleación de aluminio, no aluminio puro, una aleación de 12 elementos distintos, con aluminio como componente dominante, combinado con cobre, silicio, zinc, plomo, estaño y varios metales adicionales menos frecuentes. La complejidad de esa composición ya era inusual, pero el problema real era otro. El aluminio, en estado puro y refinado, no existió hasta 1825. La producción industrial de aluminio comenzó en el último cuarto del siglo XIX, con el proceso Hall-Hérold, que requiere electrólisis, corriente eléctrica de alto voltaje y una infraestructura industrial que no tiene equivalente en ningún período anterior de la historia humana. No hay manera conocida de producir aluminio refinado sin ese proceso o uno equivalente. Y el objeto fue encontrado junto a huesos de mastodonte. Si la asociación estratigráfica es válida, si el objeto y los huesos fueron depositados al mismo tiempo en el mismo lugar, entonces la cuña de aluminio de Ayud antecede a la invención del aluminio en un intervalo de tiempo que no es medible en siglos, sino en milenios o decenas de milenios. La respuesta oficial ha sido una mezcla de escepticismo y silencio. Las autoridades rumanas examinaron el objeto, pero ningún estudio metalúrgico completo e internacionalmente revisado ha sido publicado. El acceso de investigadores independientes ha sido irregular. Para un artefacto con implicaciones tan radicales, el nivel de transparencia científica ha sido llamativamente bajo. El argumento más razonable de los escépticos es que el objeto fue depositado en esa capa sedimentaria mucho más recientemente que los huesos y que la asociación es accidental, producto de un proceso geológico que mezcló materiales de épocas distintas. Es un argumento válido y también es un argumento no demostrado. No hay prueba de esa contaminación. Cuando en 2021 los investigadores aplicaron al ídolo el método más preciso de datación por radiocarbono disponible, la espectroscopía de masas con acelerador, los resultados produjeron uno de esos momentos de silencio que la arqueología reserva para sus mayores perturbaciones. El ídolo de Shigir tiene 12.500 años. 12.500 años. Eso lo sitúa al final de la última glaciación, en un momento en que, según el modelo convencional de la prehistoria humana, nuestros antepasados eran cazadores-recolectores sobreviviendo en un planeta que todavía se estaba deshelando. La agricultura no había comenzado, las ciudades no existían, la escritura estaba a miles de años de distancia, y los seres humanos, según lo que nos enseñaron, no habían llegado todavía al estadio cognitivo necesario para producir arte simbólico complejo a esta escala. El ídolo de Shigir antecede a Stonehenge en 7.000 años, antecede a las pirámides de Giza en 9.000, antecede a la mayor parte de lo que consideramos civilización con un margen que hace que toda nuestra historia conocida parezca un episodio muy reciente de un proceso mucho más largo. Los símbolos que lo cubren no son caprichosos. Los investigadores que los han estudiado señalan que guardan similitudes con marcas encontradas en arte rupestre de la misma época, a lo largo de una franja geográfica enorme, desde los Urales hasta el Atlántico. No es un artista trabajando en aislamiento. Es la expresión de un vocabulario simbólico compartido que se extendía por miles de kilómetros de Europa del Norte hace 12.500 años. Eso significa comunicación. Significa conexión cultural entre comunidades separadas por enormes distancias en un mundo cubierto de hielo. Significa que la capacidad humana para crear, compartir y transmitir sistemas simbólicos complejos es considerablemente más antigua de lo que el modelo convencional estaba dispuesto a admitir. Y aquí llega la pregunta que más me perturba de toda esta historia. ¿Cuántos más hubo? El ídolo de Shigir sobrevivió porque cayó en una turbera,
Las condiciones anaeróbicas y ácidas del barro de los Urales lo preservaron cuando todo lo demás se descomponía. La madera de 12.500 años no debería existir, y en cualquier otro entorno no existiría. ¿Cuántas esculturas, cuántos templos de madera, cuántos monumentos simbólicos construyó esa humanidad prehistórica que nunca llegó a caer en una turbera? ¿Cuánto se perdió simplemente porque el tiempo no tuvo compasión? ¿Cuánto de lo que llamamos ausencia de evidencia es en realidad evidencia que se desintegró? El ídolo de Shigir es la excepción que sobrevivió, lo cual significa que la regla era una riqueza cultural que no hemos podido ni imaginar porque no tenemos pruebas de ella. Y eso cambia todo. El último lugar al que vamos hoy es el que más me cuesta dejar ir. Porque es el más reciente, el que tiene más datos técnicos disponibles, y también el que plantea la posibilidad más radical de todo lo que hemos explorado esta tarde. En Java Occidental, Indonesia, hay una colina que los lugareños han llamado sagrada durante generaciones. Se llama Gunung Padang, la montaña de la iluminación. Desde la distancia parece lo que es, aparentemente, una elevación boscosa que se alza sobre el paisaje circundante. Los vestigios megalíticos de su terraza superior eran conocidos, estaban catalogados, eran interesantes, pero no extraordinarios. Y entonces llegaron los investigadores con equipos de georradar, tomografía sísmica y sondas de perforación. Y la colina dejó de ser una colina. Lo que los instrumentos detectaron bajo la superficie fue una secuencia de estructuras construidas que se extendía hacia abajo mucho más allá de los restos megalíticos visibles en la superficie. Columnas, cavidades, cámaras, paredes. Una arquitectura enterrada que no correspondía a una sola fase de construcción, sino a varias. Cada una sepultada bajo la siguiente como estratos de una historia que alguien fue archivando bajo tierra a lo largo de milenios. Se extrajeron muestras de núcleo. El material orgánico fue enviado a laboratorios para datación por radiocarbono. Los resultados de las capas más profundas situaban la construcción entre 14.000 y 25.000 años antes del presente. 25.000 años. La última glaciación máxima. El momento en que los seres humanos, según el consenso académico establecido, no construían nada más complejo que refugios temporales y fabricaban instrumentos de piedra para cazar animales que se estaban extinguiendo. El geólogo indonesio Dani Hilman Natawijaya, investigador principal del proyecto, propuso lo que los datos sugerían, que Gunung Padang no era una colina natural con ruinas encima, era una pirámide artificial, la más antigua de la Tierra, por un margen que hace que las pirámides egipcias parezcan construcciones recientes. Una estructura construida en fases sucesivas, ampliada y modificada a lo largo de miles de años, y eventualmente enterrada bajo la acumulación de tiempo, vegetación y posiblemente una catástrofe que cubrió todo. La reacción de la arqueología académica fue rápida y contundente. Las críticas apuntaron a dos líneas principales. Primera, el material orgánico datado podría haber filtrado hacia abajo a través de procesos geológicos naturales, sin que eso implique que fue depositado durante ninguna fase de construcción. Segunda, las anomalías detectadas por los instrumentos geofísicos podrían corresponder a formaciones rocosas naturales, no necesariamente a estructuras fabricadas por manos humanas. Ambas críticas son legítimas, ambas son posibles, pero ninguna de las dos ha sido demostrada. Las dataciones no han sido refutadas. Las anomalías subsuperficiales no han recibido una explicación alternativa convincente. Y en 2014, una orden gubernamental suspendió las excavaciones antes de que los equipos pudieran llegar físicamente a las capas más profundas para confirmar o desmentir lo que los instrumentos habían detectado. Lo que Gunung Padang representa, si las dataciones más extremas resultan ser correctas, es algo que no tiene precedente en ninguna narrativa histórica convencional. Representaría evidencia física de actividad constructiva organizada en una época en que se supone que no había civilización capaz de organizarla. Representaría la posibilidad de que hay capítulos enteros de la historia humana enterrados literalmente bajo nuestros pies, que hemos estado caminando sobre ellos sin saberlo, y que cada vez que alguien empieza a excavar con los instrumentos adecuados, la colina resulta no ser una colina.
Y ahora quiero que des un paso atrás, que dejes de pensar en cada uno de estos 8 hallazgos por separado y que los veas como lo que son cuando se juntan. Un disco astronómico con precisión que no debía existir. Una lente óptica 2000 años antes de la invención oficial de la óptica. Representaciones que parecen tecnología eléctrica en un templo cuyos techos nunca acumularon allí. Bloques de piedra de centenas de toneladas, cortados con una precisión que desafía las herramientas atribuidas a sus constructores. Una red de geoglifos perfectamente rectos, extendiéndose sobre 22.000 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. Una pieza de aleación de aluminio encontrada junto a huesos de una especie extinta hace decenas de miles de años. Una escultura de madera de 12.500 años que revela capacidad simbólica compleja en plena era glacial. Y una colina que los instrumentos geofísicos revelan como una pirámide artificial de posiblemente 25.000 años de antigüedad. Uno solo de estos hallazgos sería una anomalía, una rareza, algo que los manuales de arqueología podrían alojar en una nota al pie y seguir adelante. 8 no son anomalías, 8 son un patrón, y los patrones hacen preguntas que las anomalías aisladas no pueden formular. ¿Qué es lo que hemos entendido mal sobre el tiempo que lleva el ser humano siendo plenamente humano, cognitiva y técnicamente? ¿Qué nivel de conocimiento y de capacidad constructiva es posible en ausencia de todas las condiciones que consideramos necesarias para producirlo? Hubo civilizaciones antes de las civilizaciones que conocemos, y si las hubo, ¿qué les pasó? No tengo las respuestas, y cualquiera que te diga que las tiene con certeza absoluta está mintiendo. Lo que tengo son las preguntas, y la convicción de que hacerlas en voz alta, de que negarse a aceptar el silencio institucional como respuesta suficiente, importa. Porque hay algo que estos 8 hallazgos tienen en común más allá de la anomalía que cada uno representa. Todos ellos, en mayor o menor medida, han sido recibidos con incomodidad, con resistencia. Con un apresuramiento a clasificarlos, a neutralizarlos, a encontrar la explicación que los devuelva al interior del marco establecido. No siempre por mala fe, a veces simplemente porque el marco es lo que da forma al trabajo de toda una vida, y nadie abandona su marco fácilmente. Pero el disco de Nebra no cabe en el marco, la lente de Nimrud no cabe, los techos limpios de Dendera no caben, los cortes de Pumapunku no caben, y Gunung Padang, si los datos más profundos se confirman, no solo no cabe, hace estallar el marco por completo. Lo que estamos viendo, creo, es el contorno de algo. El contorno de una historia de la humanidad más larga, más compleja, más llena de conocimiento y de pérdida de lo que ningún libro de texto ha admitido todavía. Una historia en que la civilización no fue un fenómeno que empezó hace 5.000 años en Mesopotamia y Egipto. Una historia en que hubo comienzos anteriores, acumulaciones de conocimiento que se perdieron en catástrofes, en migraciones, en el simple paso del tiempo sobre materiales que no duran. Y lo que más me inquieta no es lo que encontramos cuando excavamos, es lo que no hemos excavado todavía. Son las colinas que no hemos escaneado, los fondos de río que no hemos dragado, las turberas que nadie ha drenado, las capas de sedimento debajo de ciudades modernas que nadie puede tocar. Todo eso existe, y dentro de todo eso, con una probabilidad que estos 8 hallazgos convierten en algo más que especulación romántica, hay más. Más evidencia de que el ser humano lleva siendo plenamente humano mucho más tiempo del que nos contaron. Más piezas del rompecabezas cuya imagen completa nadie ha logrado todavía ensamblar. La historia está enterrada, pero sigue ahí. Y mientras siga habiendo personas dispuestas a hacer las preguntas incómodas, a no aceptar el silencio como respuesta, a buscar lo que no se supone que debería encontrarse, seguirá emergiendo. Este canal existe para eso, para las preguntas que incomodan, para los hallazgos que no caben en los libros, para el conocimiento que sobrevivió cuando todo lo demás fue olvidado. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que ese es también tu territorio. Nos vemos en el próximo video, porque esto no ha terminado. Apenas acaba de empezar.